mañana quiero compartir una palabra que esa semana estaba orando y diciendo: Dios, dirígeme una palabra para predicar, y no venía nada en mi mente. Y creo que fue jueves anoche, desperté un momento y creo que no fue un sueño, fue una voz que escuchaba una voz que decía avivamiento. Pero eso estaba así, como estuviera así en mi mente ya hace minutos. Y ahí me desperté con eso. Parece como ya había así un buen tiempo estaba eso en mi mente. Y seguro había otras palabras, pero esa me recuerdo muy bien. Avivamiento, avivamiento, avivamiento decía. Y después comencé, viernes tengo mi día de ayuno. Si alguien quiere a veces ayunar, el día viernes, cuando estoy aquí, claro, a veces tengo que salir, entonces a veces ayuno jueves o sábado, pero en especial siempre saco viernes. Por ejemplo, ese viernes no voy a poder, porque justamente vamos a estar viniendo de Brasil. Jueves con la pastora vamos a ir a ministrar en la iglesia del pastor Wilson a las parejas. Va a haber como 150, 200 parejas. Estamos preparando la palabra, entonces voy a volver viernes, entonces probablemente va a ser sábado. Y estaba preparando otro tema para ese domingo, pero yo no sentía que era eso. Después oré un tiempo y de nuevo me recordé de la voz que escuché el jueves anoche. Y dije: avivamiento, bueno, voy a buscar texto. Fue la inspiración, lo cual comencé y lo quiero compartir en esa mañana, las raíces del avivamiento. Porque todo árbol sano, que dé fruto, que crece, que esté verde, que aguanta sequía, ¿verdad?, que aguanta incluso tormenta, tiene que tener buenas raíces, porque ahí que produce la vida, ¿verdad? Y en un avivamiento no son solo hojas, ¿verdad? No es solo así lo aparente, hay que haber una raíz, hay que haber un fundamento, hay que ver de dónde viene. Y de eso quiero compartir, porque nosotros queremos estar listos, preparados para el gran avivamiento del profeta Joel, como también dijo en Hechos capítulo 2, que también sucedió un avivamiento cuando vino el Espíritu Santo. Fue un avivamiento poderoso en la historia, ya hubo mucho, pero va a haber el gran avivamiento de la historia, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer, saber, y nuestra posición cuando hay el gran avivamiento, porque esas raíces de la cual voy a hablar es como una posición. Como hijos, como iglesia, como pastores, como hijos de Dios, tenemos que tener y preparar para ese gran avivamiento. Domingo pasado anoche ministré una palabra: preparados para la venida de Jesús, ¿verdad? Y estaba hablando que es ser preparado, que es estar preparado, estar encendido, estar activo, ¿verdad? Estar como las 5 vírgenes prudentes, estar, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Cómo se sabe cuando uno está preparado? Por los frutos. Se está buscando, adorando, sirviendo, llenándose de Dios. Si alguien quiere escuchar, está en los Face, pueden estar escuchando, ¿verdad? Es una palabra muy importante, ¿verdad? De estarmos preparados. No es solo bueno saber las señales. Justamente hablé de que hay 2019 pasajes bíblicos que habla de la venida de Jesús, y hay muchas señales, pero lo más importante es estar preparado, porque no es solo saber las señales. Ahí está el señal, ¿verdad? Muchos terremotos, mucha hambre, ¿verdad? No solo eso, es importante estar preparado. Y justamente hablé que cuando viene una tormenta no es solo importante saber el color o nombre, cuando hay los huracanes, ¿verdad? La velocidad del viento, lo importante es estar preparado para la tormenta. Así también para la venida de Jesús. En esa mañana queremos hablar de avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es avivar algo que está muerto o algo que está muriendo. Entonces, activar algo que está se muriendo. Entonces, avivar eso, volver a tener vida. Avivamiento, algunos dicen que es un despertar espiritual, usan esa palabra, un despertar espiritual.
otros dicen es una renovación espiritual, otros dicen un mover espiritual, se usa esas palabras, ¿verdad? Y otros dicen que es un despertar, ¿verdad? Es avivamiento también. Y en ese existen algunos patrones, algunas cosas importantes en un despertar y un renovar, en un avivamiento. Hay varios patrones, hay varias cosas importantes. ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento también es Dios acelerando o extendiendo su obra de gracia en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Él acelera a nosotros, Él activa a nosotros, Él nos despierta a nosotros. Es una obra de la gracia de Dios cuando Él nos aviva a través del Espíritu Santo. Es también la presencia cercana de Dios en nosotros, dando nuevo poder al Evangelio, dando nuevo poder a la palabra, a las cosas de Dios, a las cosas divinas. Mismo que estamos medio apagados, medio frío, porque hay tantas cosas que nos quieren apagar. Fuerzas contrarias quieren quitar esa fuerza. Es también el Espíritu Santo sensibilizando nuestras almas a las realidades divinas, a la realidad que es la fe, es despertarnos. Entonces el Espíritu Santo nos comienza a sensibilizar, quedamos sensibles a la voz de Dios, quedamos sensibles a nos arrepentir de nuestros pecados, reconocer nuestros pecados. Dice que esos días cuando había aquel avivamiento ahí en Estados Unidos, dice que lo que más sucedían eran personas se arrepintiendo, confesando sus pecados. Recuerda el gran avivamiento de Juan Bautista, venían al bautismo de arrepentimiento. Son evidencias cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos ese avivamiento, cuando vemos mucha gente se arrepintiendo de sus pecados, o los pastores mismos nos arrepentiendo de nuestros pecados, nuestros errores. Es una señal de avivamiento, o de la fe, de la alabanza, de la adoración, de la alegría, del servir a Dios. Son algunas cosas, de cambios que suceden en nosotros, ¿verdad? Eso es avivamiento, cuando cambiamos, cuando encendea nuestra fe, como cantamos: encendea, Señor, a tu iglesia, encendea es a tu novia, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces son señales. Y hay la necesidad, hay un eje o hay un centro especial del avivamiento, que es la oración, la adoración. Sin eso es casi imposible el mover del Espíritu Santo en un avivamiento. La iglesia, nosotros despertamos en una búsqueda, una hambre para orar, para adorar, para ayunar, para buscar su rostro y su presencia. Eso es avivamiento, santificación también. Entonces, en esta mañana estaba hablando de encontrando las raíces del avivamiento, que pudiéramos encontrar esas raíces y activar esas raíces. Y yo quiero animar que leemos siempre Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí hay varios principios del avivamiento, muy claros, muy simples, muy fácil de entender. No son humanos, son por la palabra. En Hechos 1, 2, todo el libro de Hechos, pero especialmente de 2 capítulos, habla mucho de las raíces del avivamiento. Y ahí quiero compartir algunas de esos pensamientos en esta mañana, leer algunos versículos, y que nosotros podamos avivarnos, y que esa voz que escuché no sea apenas un sentimiento, más que sea una voz del Espíritu Santo, para la cual Dios está me dando eso, para que yo comparta con ustedes, y que seamos una iglesia que vengamos a vivir el avivamiento. Amén. No queremos solo conocer o escuchar, mas queremos vivirlo. Pero a veces tenemos dificultad de entender, o pensamos humanamente. ¿Y qué va a suceder cuando viene un avivamiento? Porque hay muchos cambios y a veces no estamos dispuestos a cambiar tampoco, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer las raíces. Y aquí la primera raíz que quiero hablar es dejarse guiar por Dios.
¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos muchas cosas, deseamos avivamiento, hablamos de avivamiento, ¿verdad? Y queremos crecimiento rápido, ¿verdad? Y cuando algo sucede, dice, ese es un avivamiento. No, dejémonos guiar por Dios, a obedecer lo que Dios está nos mandando. Simplemente cuando es una de las raíces muy importantes, dejarnos guiar por Dios y obedecer lo que Dios está nos diciendo. No necesitamos nos estresar, no necesitamos nos preocupar, no necesitamos estar ansiosos. Incluso los discípulos de Jesús, cuando Jesús habló de ellos, para ellos que Él se iba al cielo, quedaron tan ansiosos. Hicieron una pregunta. A Jesús se percibe el afán de ellos, y es un error nuestro. Hechos 1, versículo 6, los discípulos le preguntaron, Señor, restaurarás, versículo 6, Señor, restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. Como si estuvieran ansiosos, porque Israel era el pueblo de Dios, era todo lo que querían. Estaban pidiendo que Dios enviara un rey, alguien para restaurar la nación, que eran esclavos de los romanos, porque Roma o el imperio romano gobernaba la nación bajo mucho yugo. Entonces ellos estaban clamando, esperando un rey que viniera a gobernar y salvarlos. Entonces medio ansioso, así como a ver, nosotros queremos un avivamiento. Señor, en el avivamiento va a restaurar la nación de Israel. Y la respuesta de Jesús es para nosotros, para la raíz del avivamiento. Mira bien que Jesús dijo, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Qué estaba diciendo? La respuesta de Jesús es, solo Dios tiene la autoridad para fijar fechas, tiempos. No se preocupen con eso. Está muy ansioso, es como nosotros, ¿qué va a suceder? Bueno, hay un avivamiento, ¿cómo? Ansioso. ¿Va a restaurar a Israel? Va. No les toca saber los tiempos, las sazones. En otra palabra, estaba diciendo, deja a Dios les guiar. Estén tranquilos. Pero quiero decir una cosa, el versículo 8. El versículo 8 Jesús da una respuesta para nosotros, para el avivamiento. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que a ustedes va a suceder es un mover del Espíritu Santo. En ese tiempo de avivamiento es un mover, y ustedes van a ser revestidos del Espíritu Santo. Por eso Joel dijo que en los postreros días, cuando va a venir, va a derramar de su Espíritu sobre nosotros. No se preocupen qué va a suceder, los tiempos, va a restaurar eso, aquello, no. Lo único se concentra en recibir el Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. No se preocupen cómo el pastor va a predicar o cómo va a ser la alabanza. No. Se preocupen que descienda el mover del Espíritu Santo y ustedes van a recibir el mover del Espíritu Santo. Por eso Pablo en 2 de Corintios 3 versículos 16, 17, cuando él dice, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 16, ahora 17, dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Verdad? Donde está el Espíritu de Dios va a haber libertad. El mover del Espíritu Santo va a hacerlo. A veces nosotros decimos, ¿será que sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos, va a caer el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Va a haber libertad. Cuando se conviertan, el velo se va a caer. El velo representa ataduras, cegueras. No vemos, no percibimos, que muchas veces están ahí. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Va a haber libertad, vamos a ser libres de ataduras, de odio, de rencor, de pecado, de inmoralidad, de cosas raras. Porque el Espíritu Santo nos va a liberar. Y mientras no hay libertad,
¿Cómo queremos un avivamiento? El avivamiento, la raíz es un mover del Espíritu, y ese mover va a producir eso. Pero si yo estoy con preconceptos, prejuicios, rechazos, atadura, velo en mis ojos, un montón de preconceptos, incluso palabras que me ataron, ¿verdad? Porque eso, porque aquello, y que pienso así, son velos que nos atan. Pero el Espíritu Santo tiene que venir y quitar ese velo. ¿Y donde va a estar el Espíritu Santo? Va a haber libertad. Queremos un avivamiento, necesitamos, la raíz es libertarnos, llenarnos del Espíritu, y el Espíritu nos va a liberar, va a nos liberar. Por eso el gran avivamiento fue un derramar donde venían, como Juan Bautista, uno de los grandes avivadores, la gente venía confesando sus pecados. Eso es algo tremendo. Entonces la primera raíz o base del avivamiento no es el afán, no estar preocupado, es estar siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y se llenar de Él. Buscar el Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo, porque donde Él va a estar va a haber libertad. Va a haber libertad. La segunda raíz, mantenga una dimensión de oración. Lo que tenemos que hacer es estar orando. Muchos pastores, muchas veces los pastores hablan de avivamiento y quieren avivamiento en su iglesia, sin esfuerzo, sin oración, sin ayuno, sin nada. Y eso no es así, es un error, ¿verdad? Es un error querer un avivamiento sin oración, sin búsqueda, sin santificación. Porque Dios se mueve en un clima, en un ambiente de hambre, de sed, de búsqueda, de oración, de adoración. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que mantener, es una raíz. Lo que tenemos que hacer, simplemente adorando, orando, buscando, ¿no? Ser guiado por Él, que el Espíritu Santo nos llene. Pero esa es la raíz tan importante, y sin eso nunca en la historia hubo avivamiento. Y una vez que Jesús subió al cielo, en Hechos 1 se ve esa historia, subió al cielo a la vista de los discípulos, de la multitud de gente que veía a Jesús subiendo. Dice, cuando subió, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron a Jerusalén, en el aposento alto, a orar. Y está en Hechos 1:12. Vamos a leer Hechos 1:12 al 14, que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué sucedió con ellos? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo quedó la iglesia, verdad? En un espíritu, en el aposento alto, a orar, a buscar. Y no se ve en esa oración el estrés de un avivamiento. No se ve que les estaban estresados. Simplemente fueron orar, adorar, rogar, dice la palabra. Estuvieron ahí orando. Y todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María. Entonces eso fue lo que después que Jesús subió al cielo hicieron. La iglesia se concentró en orar, en buscar. Esa tiene que ser nuestra concentración, en buscar a Dios. Esa es la raíz del avivamiento. Porque de ahí, de esa raíz que va a venir el brote, de esa raíz que va a venir el poder, de esa raíz que va a dar los frutos, de esas raíces sanas, de la raíz del árbol, ¿verdad? Que tiene que estar sano, fuerte, grueso, bien plantado, bien arraigado, bien profundo, que va a brotar el avivamiento. Y ellos estuvieron ahí orando. ¿Cuánto tiempo?
La Biblia dice que desde la ascensión de Jesús al día de Pentecostés fueron 10 días. Entonces doy 10 días. Pero no sabían que hacer 10 días, cuánto tiempo iba a ser. ¿Cuánto tiempo? La pregunta es cuánto tiempo nosotros oramos. ¿Cuánto nosotros oramos? ¿Cuánto buscamos? Si oramos, es muy importante. Ayer anoche tuvimos ahí una iglesia. Son 3 horas de acá, fuimos y la vuelta volvimos por Campo 9. Llegamos aquí, están sin un pastor fijo ahí. Y por medio del hermano César nos invitaron. Tuvimos ahí con el hermano Ivo, Susi, la pastora. Y justamente el líder ahí me dijo, desde la pandemia, pastor, esa iglesia vino abajo. Éramos 100 por ahí, ahora estamos con 20, 25, 22, algo así. Y ¿por qué eso? Dije, la pandemia debía tenernos animado a orar más, ¿verdad? Porque es una señal que los postreros ya va a venir bestia. Ahí Mateo 24 dice, ¿no? Incluso dice que el amor de muchos se enfriará. Ahí Mateo 24. Entonces tenemos que prepararnos, estar activos, avivarnos. Entonces la raíz creo central, el eje principal, la raíz principal en un árbol muchas tiene un eje principal, es la oración, la búsqueda, la adoración. Y eso va a producir el mover de Dios. La tercera raíz que quiero hablar es esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Porque Dios es el dueño del tiempo. Dios creó el universo. Dios creó todas las cosas. Él el tiempo, esperar el tiempo de Dios. Entonces, porque mucha gente quiere un avivamiento así rápido y se frustra y se cansa. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Cuándo fue que vino el avivamiento en la Pentecostés? Hechos 2, versículo 1 a 4 dice, cuando llegó el día, Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de un fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Y de repente vino el tiempo de Dios. La atmósfera se preparó, ¿verdad? Las raíces estaban ahí echadas. Se echó bien la raíz y se brotó, ¿verdad? Y vino el brote, el mover del Espíritu. Eran 120 orando ahí en el aposento alto. Y dice que, según los teólogos, dice como 8,000 personas en el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés fueron todos llenos. Fueron llenos y se posaba sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. 3,000 se bautizaron aquel día. Produjo un gran avivamiento, la manifestación del Espíritu Santo. Pero lo importante es mantenerse en el aposento, ¿verdad? Y, como dije, esperar el tiempo de Dios. Es Dios que va a mandar. Es Dios que va a hacerlo. Nosotros tenemos que simplemente ser un instrumento. La cuarta raíz que quiero hablar, que tú y yo tenemos que ser un instrumento. Un vaso. Un vaso en las manos de Dios. Un instrumento de Dios. Que Dios te va a usar, nos va a usar. Nosotros no vamos a ser apenas un protagonista o ni un espectador o como puse aquí una palabra, actores para el avivamiento. No, Dios quiere que seamos un instrumento, ¿verdad? Y esa oración ahí en el aposento trajo eso para ellos. Queremos ser un instrumento. Porque muchas veces cuando pensamos en avivamiento, ¿quién Dios va a usar? ¿Quién es el más ungido? Ese. No, sin mí no funciona. Si yo no estoy ahí, no sucede nada, ¿verdad? No. Ser un instrumento. Dios puede usar a un niño. Quiera Dios que Dios no use a los pastores, porque por ahí de repente son muy orgullosos.
Ay, si yo no estoy, entonces, ¿verdad? Si a veces escuchamos, ahí hubo un mover de Dios. Y si yo no estaba, no puede ser que Dios se movió sin yo, ¿verdad? No. Esa es una raíz importante, ser un instrumento. Ser un instrumento, ser un vaso para el avivamiento. Y a ver, justamente por ese instrumento, ahí comenzó las cosas. Por eso se vino el mover y vino las cosas. A ver, porque alguien limpió bien el baño. Y vino alguien y fue al baño y le gustó la iglesia porque el baño estaba bien limpio. Y quedó, y Dios usó a ese hermano. Entonces no se preocupa, ser un instrumento es lo más importante. Y dice Pablo, dijo es, un día hubo una discusión. Bueno, ya hubo con los discípulos también, ¿verdad? ¿Quién va a sentar a la derecha? Yo quiero sentar a la derecha. No. Eso es la gente aquí de ese mundo, Jesús dijo. Son los gobernadores, la gente aquí de ese mundo busca posición. En el reino el más grande al que sirve. Recuerda ese texto. Y un día produjo también con Pablo y Apolo, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... No es eso, eso no es avivamiento. ¿Y sabe qué Pablo dijo en ese momento? Primero de Corintios 3, versículo 6, 1 Corintios 3, 6 dice, Pablo dice, yo planté, o yo prediqué, yo sembré la palabra. Apolo regó, él discipuló, él visitó a los hermanos. Entonces yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora el versículo 7 mata todo el orgulloso. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Eu pensava que eu era o cara. Não. Así, versículo 7. Yo dije 7, sí. Así que el que planta, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. É uma mesma coisa só. Você que pensava que era melhor, não é nada melhor. A ver, en el avivamiento, Dios me ha usado a mí. No. Ser un instrumento. Esa es una raíz importante. Por eso creo que muchas veces no se produce avivamiento por causa de los orgullos. Dios quería hacerlo, había un mover, había todo, estaba todo preparado, ¿verdad? Pero cuando hay orgullo o cuando hay actores, Dios no lo puede hacer. Dios quiere que tú y yo seamos un instrumento usado en las manos de Él. Dice, ni el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Lo importante es que vamos a recibir recompensa cuando vamos a labutar, cuando vamos a hacer, cuando vamos a participar, cuando vamos a ser un instrumento de Dios. Va a haber recompensa. Alégrate con eso, ¿verdad? Ese no es su gozo, no es alegría. Va a haber recompensa. Todo que hacemos para la causa de Dios, va a haber recompensa. Pero cada uno es la misma cosa. El que planta, el que riega, el que hace eso, es la misma cosa. La quinta raíz para el avivamiento. Entonces la cuarta era ser un instrumento de Dios. Sométate al plan eterno de Dios. Sométate al plan de Dios en el avivamiento. No es fácil. A veces someternos a lo que Dios quiere hacer. Ser obediente, entrar en el propósito. A veces Dios nos llama. A Dios ya está nos cutucando. No quiero, está bom así, yo no quiero. Sométate al plan de Dios. Y uno de los grandes instrumentos, ya mencioné, que Dios usó para el gran avivamiento, el primer avivamiento, fue Juan Bautista. A veces decimos, ¿quién fue? Pero Dios usó a Juan Bautista. Mira bien, Marcos capítulo 1, versículo 4, Marcos 1, 4, dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba
predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él. ¿Cuántos salían a él? Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Dije, qué avivamiento. Ni internet no tenía. Wow. Él nem fez propaganda na internet. Ni dice, gran predicador, hoy anoche va a estar acá. No. Yo tengo el movimiento correcto. Venga mi movimiento. No. Él no predicó así. Pero Dios le usó. Dios le usó. Estar en el plan eterno de Dios, en el propósito de Dios, es algo glorioso. Entonces dice que predicaba arrepentimiento para perdón de pecado. Versículo 5. Y salía toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de un palitó, de un saco que vino de Italia, ¿verdad? Tan lujoso. No, parece que me engañé acá, hermano. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Ese son hoy en día, claro que hacen lindos sacos con pelo de camello, pero aquel entonces creo que incluso mal olor tenía. Estaba Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No se ve un predicador muy famoso, ¿verdad? Y saben una cosa, que mayoría de los gran avivamientos, Dios no usó los famosos. Siempre Dios usó personas, instrumentos de Dios, acá y allá. Ahí comenzó. Porque unos hermanos estaban orando, porque unos hermanos estaban buscando. Pedro, iletrado, se puso parado y no sabía ni qué predicar, estaba un poco teimoso, no quería la casa de Cornelio. Casi tenía que pegar a él, y fue lá meio contra no culto. Ele foi no culto aquele dia meio contrário, né? Y cayó el Espíritu Santo. Era gran avivamiento a los gentiles, ¿verdad? Entonces Dios va a usarnos. Solamente necesitamos estar en el plan eterno, estar dispuesto. Como dijo Isaías, dijo, heme aquí, envíame a mí. Ese es un eje muy importante, o ese es una raíz muy importante. Heme aquí, quiero ser un siervo. Tengo el corazón dispuesto. Es el corazón, no es solo la boca decir, es el corazón dispuesto. ¿Ya trabajaste con alguien que estaba dispuesto con la boca, pero no el corazón? El negocio va a pegar fuego. No anda, no fluye, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz. Tiene que ser el corazón dispuesto. El corazón dispuesto. Y un momento Juan Bautista dijo, porque la gente comenzó a echar el ojo en el pastor Juan Bautista, ¿verdad? Vestido, ¿verdad? Con aquel pelo de camello. Y dice, ¿será que el Mesías, será que el profeta se resucitó uno? Y él en un momento dijo, conviene que yo mengue, que conviene que yo desaparezca para que él aparezca, ¿verdad? En Juan 3:30 él dice eso. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue o que yo desaparezco. ¿Quién tiene que aparecer? Es Jesús, no yo. Es una raíz importante en el avivamiento. Ser un instrumento. Ser un instrumento. Mas no es necesario que aparezcamos. Y sigue el versículo 7-8. Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículo 7-8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar ni las sandalias o las correas de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bien, aunque usamos la internet hoy, ¿verdad? Tenemos que usar, es un buen instrumento, ¿verdad? Pero que estemos ungidos con el Espíritu Santo.
Él dice que no soy ni digno de desatar la sandalia de sus pies. Él es poderoso. Él los bautizará. Él va a hacer la obra. Él es que va a llenar. Él que va a bautizarlos con Espíritu Santo. Él que va a hacer la obra. Ya era un avivamiento. Si toda Judea y Jerusalén venía a Él al bautismo. Pero Él no se orgulloso, no quedó orgulloso. Fue un instrumento. Fue un instrumento de Dios para que Dios le use poderosamente. Dios necesita de hombres, mujeres, jóvenes, niños, dispuesto un corazón y hacer aquel instrumento para servir a Dios. Dios no está buscando estrellas, no te preocupe, apenas instrumentos, vasijas, um vaso, como o brasileiro diz, um vaso nas mãos dele, né? Quero ser um vaso de bênção, né? Para esse gran avivamiento. Amén. Hay tres cosas que tiene que haber en nuestro corazón también, que es amar a Dios, orar y querer servirle. Son tres pilares importantes: amar a Dios, orar y querer servirle. Fue esas las personas que Dios usó. Fue ahí que Dios se manifestó. Amaban a Dios, oraban, estar dispuesto a servirle. Y termino diciendo que el mundo necesita de Cristo. A nuestro alrededor hay miles que no conocen a Jesús. Amigos, conocidos, colegas, parientes. A ver, dentro de la iglesia hay miles dentro de las iglesias que están apagados, están fríos, ¿verdad? Que necesitan que nosotros pudiéramos decir: Señor, quiero ser útil en tu obra, quiero ser útil en tus manos, quiero ser un instrumento en tus manos. Que pudiéramos decir eso. Lo que tenemos que hacer es decidir, estar dispuesto a entregarnos, a someternos a su palabra y decirnos: ha llegado el tiempo del avivamiento, de un despertar espiritual, porque en los postreros días va a derramar su espíritu. Ha llegado el tiempo, yo creo en ese tiempo. Seguimos con los cultos, seguimos orando, seguimos haciendo evangelismo, seguimos congregando, seguimos leyendo la palabra, ¿verdad? No te afanes, no te atormente, comienza, ¿verdad? Avivamiento significa avivar, dar vida a lo que está sin vida o casi sin vida. Y vamos haciendo las cosas. Dios tiene su tiempo, y en los postreros tiempos Él va a derramar su espíritu. Pero necesitamos la raíz, necesitamos prepararnos. Amén. Vamos a ponernos parados en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hay promesas. Tu palabra habla de un gran avivamiento. Queremos ser parte. Tú no vas a venir a buscar una iglesia despreparada, sucia, con velo en sus ojos, porque cuando se convierta cae el velo de sus ojos, y donde está el Espíritu, Señor, va a haber libertad. Señor, libera a tus pastores, tu iglesia, porque hay mucha atadura, hay mucha ceguera, hay mucha cosa que impide. Ayúdanos a conocerte a ti, buscarte a ti, tener hambre de ti, escucharte a ti. Señor, necesitamos, Señor Dios, necesitamos de ti. Así como la iglesia primitiva, cuando Jesús subió al cielo, bien pudieran ter dicho: terminó todo, Jesús ya fue embora. Pero fue a orar. Nuestro tiempo ahora es búsqueda, orar, buscar, consagrar, escuchar la voz, llenarse del Espíritu Santo. Y de repente vino el Espíritu Santo. De repente va a venir. Pero prepáranos. Queremos hoy echar las raíces para el avivamiento. Señor, es tiempo de echar raíces profundas. Señor, quita cualquier fantasías
de nuestra mentalidad humanista, Señor, porque queremos que el Espíritu Santo se mueva con toda la libertad, usando el hermano, la hermana, el niño, el joven, el adolescente que tú quieras. Señor, en ese tiempo, lo único que queremos decir: heme aquí, úsanos, prepáranos para el gran avivamiento final. No queremos quedar afuera, queremos estar preparados. Queremos, Señor Dios, nos preparar para eso. Queremos ser parte, y para eso úsanos como instrumento. Padre, bendigo a cada uno aquí, porque sé que cada uno es un instrumento. Aunque a veces pensamos que no, aunque a veces decíamos y resistíamos y decíamos: yo soy apenas uno que asisto, eso, aquello. No. Cada uno es parte de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, y somos muy importantes. Somos muy importantes. Apenas, Señor, úsanos, prepáranos. El tiempo de cantar llegó. El tiempo de activar llegó. El tiempo de orar llegó. El tiempo de danzar llegó. El tiempo del mover de Dios llegó. Llegó. Despiértanos a ese avivamiento. Queremos echar las raíces. Aunque había una sequía, pero ahora es, Señor Dios, esa lluvia que manda sobre nosotros para renovarnos, para prepararnos para lo grande que tú quieres hacer y usar a cada uno de nosotros como vaso, como instrumento de Dios. Aquí nadie es mayor, menor, porque ese Apolo, si es profeta, si es pastor, si es Pablo, no, nada, ni ninguno es nada. Lo que da crecimiento es Dios, lo que va a hacer es Dios. Y así como decía Juan Bautista: conviene que yo desaparezca para que Él aparezca. Señor, si hay alguien que aparece mucho, Señor, que pudiéramos decir como Juan Bautista, que mejor que ya desaparezca, porque Cristo y el Espíritu Santo, el mover de Él, tiene que aparecer y movernos, Señor, a lo grande que tú quieres para nosotros. Gracias por nos amar. Gracias porque tenemos la promesa del derramar de los postreros días, y queremos ser esa iglesia para ese gran avivamiento. Bendigo a cada uno que está nos viendo por medio de comunicación. Declaro que ellos hacen parte del mover y del avivamiento de Dios. Señor, gracias por eso. Heme aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que repita conmigo, diga: Señor Jesús, echa las raíces del avivamiento en mi vida, aunque me cueste, pero heme aquí. Señor Jesús, no quiero estar afanado, quiero estar tranquilo. No quiero estar como los apóstoles, que ya estaban queriendo adivinar qué iba a suceder en el avivamiento. Él dice solo una cosa: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Entregamos esa nueva semana, ese día, Señor. Aunque quizás estábamos cansados al llegar aquí o sin expectativa, pero Espíritu Santo produce en nosotros el avivamiento. Al salir de aquí, algo se avivó, algo se activó en mi espíritu, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Algo comenzó, Señor, y no sé por qué voy a sentir ganas de adorar, voy a sentir ganas de leer la palabra, de compartir con hermanos. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor Dios, también el evento que va a ser parte del avivamiento de las hermanas el día 28, el martes 28 de la otra semana, Señor. Hace parte del avivamiento.
Amas a la pastora Kika que va a venir. Gloria a Dios, Señor. Padre, bendecimos su vida, el equipo que va a venir. Gloria a Dios, Señor. Porque no es ni ese ni aquello, hacemos parte. Las hermanas que están preparando, las invitaciones. Todo, Señor, bendecimos ese proyecto, porque es proyecto del avivamiento. Bendecimos el acampa dentro de los niños de 4 a 10 años que se va a realizar el día sábado 1 a las 2 de la tarde. Va a comenzar aquí hasta domingo por la mañana, día 2, en el culto de Santa Cena. Vamos a terminar. Señor, tú vas a usar los maestros, los profesores, el ambiente, los padres. Algo va a pasar con los niños al llegar en casa. Señor, es tú que vas a hacerlo. No fue el pastor, no fue el maestro, fue el Espíritu Santo. Señor, prepara tu iglesia. Sé que estamos, Señor, no vamos a cansarnos de hacer que estamos haciendo, ni porque estamos haciendo mal o bien. Simplemente vamos a seguir haciendo y darnos ideas. Hermanos que tienen ideas, personas que tienen ideas, y vamos a irnos avanzando porque hacemos parte de lo que Dios está queriendo hacer en ese lugar. Porque fue la voz que escuché. No fue un sueño, fue una voz que escuché. Gracias, Jesús.